agotamiento, una botella de agua en la mano y el deseo de no hacer nada. Pero esta vez, algo era diferente. Mi padre estaba en la sala, de pie, mirando su teléfono con una intensidad extraña. No movía un músculo. No parpadeaba. Solo sostenía el móvil con una rigidez que hacía notar la tensión en sus manos. Su expresión no era la de alguien distraído por una conversación común. Su mandíbula estaba apretada, los hombros un poco encorvados, como si algo lo estuviera oprimiendo. No era cansancio. Era otra cosa. Algo más profundo, más arraigado. De repente, levantó la mirada y me vio. Su reacción fue inmediata. Guardó el teléfono en el bolsillo con un gesto apresurado y forzó una expresión neutral. No hizo preguntas. No dijo nada. Simplemente se giró y caminó hacia su estudio. Cerró la puerta sin hacer ruido, pero con una firmeza que no dejó lugar a dudas. Quería estar solo. Algo en su actitud me dejó una sensación extraña en el pecho. No de miedo, pero sí de inquietud. No era la primera vez que se mostraba reservado, pero esta vez había algo diferente. Algo que hacía que el ambiente en la casa se sintiera más pesado. Ignorarlo parecía lo más sensato, así que seguí mi camino a la cocina. Saqué una botella de agua del frigorífico y di un par de tragos. Pero incluso mientras el líquido frío recorría mi garganta, la imagen de mi padre allí, en medio del salón, inmóvil como una estatua, seguía rondándome la mente. Entonces, sonó el timbre. El sonido me hizo dar un pequeño respingo. Miré la hora en el microondas, 8:37. ¿Quién vendría a esta hora? Caminé hasta la puerta con un reflejo automático, pero apenas estiré la mano, una voz cortante resonó en la casa. Un no abras seco, definitivo. Me quedé congelada. No había duda de quién lo había dicho. Provenía del estudio. El timbre sonó otra vez. Más insistente. El aire en la casa se volvió denso. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo la tensión flotando en el aire. Por alguna razón, mi pecho se comprimió. Algo dentro de mí me decía que no era una simple visita inesperada. Me quedé de pie frente a la puerta, con la mano a centímetros de la manija. La persona al otro lado no se identificó. Ni un solo sonido aparte de la respiración contenida en mi propio pecho y los pasos que, segundos después, comenzaron a alejarse por el pasillo del edificio. No abrí. El silencio volvió a instalarse en la casa, pero esta vez se sentía más inquietante. Regresé a la cocina y tomé el móvil, tratando de distraerme. Sin embargo, mis pensamientos volvían a la misma imagen. Mi padre, su postura rígida, la forma en que había desaparecido en su estudio con el teléfono en la mano. Minutos después, mientras caminaba por el pasillo, la puerta de su estudio apareció apenas entreabierta. Sin detenerme demasiado, alcancé a ver su silueta. Sentado, con los codos apoyados en la mesa, la cabeza baja, el teléfono en la mano. No hacía falta acercarme más para escuchar su voz. Susurraba algo. Pocas palabras. Una conversación breve. Pero lo suficiente para que mi estómago se apretara con una certeza incómoda. Algo estaba pasando. Algo de lo que nadie me había hablado. Y lo peor era que, en el fondo, sentía que estaba a punto de descubrirlo. Desde aquella noche, todo cambió. No fue un cambio brusco ni evidente, pero estaba ahí, latiendo en el ambiente como una presencia invisible. Mi padre no era el mismo. Siempre había sido reservado, sí, pero ahora sus silencios eran distintos, más pesados, como si cada palabra que salía de su boca estuviera medida con precisión. Su rutina también había cambiado. Llegaba más tarde, pasaba más tiempo en su estudio, evitaba el contacto visual y mantenía su teléfono siempre en el bolsillo, con la pantalla hacia abajo. A la hora de la cena, apenas probaba la comida, removiéndola en el plato con el tenedor sin mostrar interés en lo que tenía delante. Su mente estaba en otro lugar. Intenté ignorarlo al principio, diciéndome que quizás solo estaba estresado, que tendría alguna preocupación del trabajo, pero cuanto más lo observaba, más claro lo tenía, estaba escondiendo algo. Y no era una simple molestia o un mal día. Era algo más grande, algo que lo tenía en constante alerta, como si esperara que en cualquier momento todo se derrumbara. En mi cabeza empezaron a surgir recuerdos, fragmentos sueltos de conversaciones con mi madre. De niña,
Siempre la escuchaba decirme que mi padre era un hombre complicado, que no siempre decía todo lo que pensaba, que su mente funcionaba de otra manera. Pero nunca me explicaba qué quería decir con eso. ¿Por qué siempre hablaba de él como si hubiera algo más que yo no debía saber? ¿Por qué cada vez que intentaba preguntarle, ella desviaba el tema o me decía que no era importante? Recordé una noche en particular, cuando tenía unos 10 años. Mi madre estaba en la cocina, secando un vaso con calma, y yo le pregunté sin rodeos, ¿por qué papá nunca nos cuenta nada de su vida? Ella dejó el vaso sobre la mesa y suspiró antes de responder, porque no todo el mundo tiene una historia que se pueda contar. En ese momento no entendí qué significaba esa frase, pero ahora, años después, me pesaba en la memoria como una advertencia. Esa sensación de incertidumbre empezó a crecer dentro de mí. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Tenía que hablar con alguien, así que fui a buscar a mi madre en la sala, leyendo un libro con la televisión encendida de fondo. Me senté a su lado, respiré hondo y solté la pregunta sin rodeos. Mamá, ¿qué está pasando con papá? Ella no levantó la mirada de las páginas, pero pude notar cómo su cuerpo se tensó. Pasaron unos segundos antes de que cerrara el libro con cuidado y se girara hacia mí con una expresión tranquila, demasiado tranquila. ¿A qué te refieres?, preguntó con voz suave, como si no entendiera. Pero lo entendía perfectamente. Está extraño. Nervioso. Casi no habla. Algo le pasa y tú lo sabes. Vi el destello de duda en su rostro antes de responder. Tu padre siempre ha sido así. No es nada nuevo. Mentía. Lo sabía. Y su silencio solo me confirmaba que había algo que no querían que supiera. La casa se sentía sofocante, llena de silencios pesados y miradas esquivas, así que cuando me llegó el mensaje de mis amigos diciendo que habría una fiesta esa noche, no lo dudé. Necesitaba aire, desconectar, dejar de analizar cada gesto de mi padre y cada respuesta evasiva de mi madre. Me puse lo primero que encontré en el armario, algo cómodo pero lo suficientemente arreglado para no parecer que me habían obligado a salir. Caminé hasta la casa donde se celebraba la fiesta, en un barrio que conocía de sobra, con música alta que se filtraba por las ventanas y voces animadas que resonaban desde el jardín. Entré sin pensarlo demasiado, saludando a algunas caras familiares y aceptando un vaso que alguien me puso en la mano antes de que pudiera rechazarlo. El ambiente era el de siempre, risas, conversaciones sin mucho sentido, parejas que se perdían en rincones oscuros, luces tenues y un aire cargado de humo y perfume barato. Estaba a punto de buscar un sitio donde sentarme cuando lo vi. Era alguien a quien no esperaba encontrar, alguien que había estado presente en mi vida en el pasado, pero con quien había perdido el contacto. Lo reconocí al instante. No había cambiado mucho, seguía teniendo la misma mirada segura, la sonrisa ladeada y esa actitud relajada que lo hacía parecer que nunca se tomaba nada demasiado en serio. Nos cruzamos la mirada y supe que él también me había reconocido. Se acercó con la confianza de quien sabe que no es un extraño y dijo mi nombre con un tono que me hizo sonreír casi sin darme cuenta. Hablamos como si el tiempo no hubiera pasado, como si todavía fuéramos esos adolescentes que se encontraban en la calle y se reían de tonterías sin preocuparse por nada. Me preguntó en qué andaba, cómo me iba la vida, si todavía me gustaba caminar sin rumbo cuando necesitaba pensar. Reí porque no esperaba que recordara algo tan simple y asentí, porque sí, todavía lo hacía. Él también había cambiado, pero había algo en su manera de hablar que seguía siendo el mismo. Me relajé por primera vez en días hasta que, de repente, dijo algo que hizo que todo el aire ligero de la conversación se evaporara. Vi a tu padre el otro día, en un restaurante del centro, uno de esos caros a los que solo llevan a alguien especial. Mi mente se congeló. Algo en mi rostro debió cambiar, porque frunció el ceño y preguntó si estaba bien. Intenté responder con un simple sí, pero la palabra se atascó en mi garganta. Quise convencerme de que debía de haber algún malentendido, que tal vez había sido otra persona, pero lo describió con demasiada precisión. No había dudas. Era él. Él notó mi tensión y, sin pensarlo, tomó mi mano con un gesto que se sintió demasiado natural. Me dijo que no me preocupara, que probablemente no era lo que parecía, que a veces la gente saca conclusiones apresuradas. Pero yo no sacaba ninguna conclusión. Yo simplemente no entendía nada. Miré sus ojos oscuros, su expresión sincera,
la cercanía que se había reducido sin que me diera cuenta, y de repente, sin pensarlo demasiado, me besó. Fue un beso rápido, inesperado, pero lo suficiente para que todo en mi cabeza se apagara por un instante. Cuando se separó, me miró como si esperara una reacción, pero en mi interior solo había una pregunta ardiendo como fuego. ¿Qué estaba haciendo mi padre en un restaurante con otra mujer? La sensación de incomodidad no me abandonó en toda la noche. Incluso después de la fiesta, incluso después del beso, incluso después de llegar a casa y meterme en la cama fingiendo que no pensaba en lo que había escuchado, la imagen de mi padre en ese restaurante con otra mujer seguía clavada en mi mente como una espina que no podía arrancar. Durante todo el día siguiente, lo observé con más atención que nunca. No se dio cuenta, o fingió no darse cuenta, pero sus movimientos hablaban por sí solos. Cada vez que le sonaba el teléfono, su expresión cambiaba, sus hombros se tensaban, sus respuestas eran cortas, distantes, medidas al milímetro. Había algo en su rutina que no encajaba, un patrón en su comportamiento que antes no había notado y que ahora se hacía demasiado evidente. Cuando anunció que saldría un par de horas, supe que tenía una única oportunidad. Esperé hasta que la puerta se cerró detrás de él, asegurándome de que realmente se había ido, de que el ascensor bajaba y de que no volvería en cualquier momento. Respiré hondo antes de dirigirme a su estudio. El pomo estaba frío bajo mis dedos, como si la habitación hubiera permanecido cerrada por mucho tiempo. Empujé la puerta con cautela y la atravesé sin encender la luz. Conocía este espacio de memoria. No era la primera vez que entraba, pero esta vez se sentía diferente. Caminé directamente hacia su escritorio, repasando con la mirada cada objeto sobre la superficie: una libreta de cuero con notas desordenadas, bolígrafo sin tapa, un par de gafas de lectura, su teléfono. No era la primera vez que entraba, pero esta vez se sentía diferente. Caminé directamente hacia su escritorio, repasando con la mirada cada objeto sobre la superficie: una libreta de cuero con notas desordenadas, bolígrafo sin tapa, un par de gafas de lectura, su teléfono viejo que ya no usaba. Abrí los cajones uno a uno, con el corazón latiéndome en las sienes, revisando papeles que no decían nada, sobre sin remitente, documentos viejos que no tenían ninguna importancia. Todo parecía en orden hasta que vi algo fuera de lugar. En el último cajón, debajo de un montón de hojas amarillentas, había una pequeña memoria USB, discreta, sin etiquetas, escondida como si alguien hubiera querido que no la encontraran. La tomé con dedos temblorosos y la llevé de inmediato a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Conecté la memoria a mi portátil y esperé mientras se abría la carpeta. Había varios archivos, la mayoría eran audios. Me puse los auriculares y comencé a reproducirlos uno por uno. Al principio, nada llamaba la atención. Eran grabaciones de conversaciones normales, diálogos sueltos, frases inconexas. Pero luego encontré un archivo que no encajaba. Era una llamada. La voz de mi padre sonaba más baja de lo habitual, más tensa. No hablaba mucho. Escuchaba más de lo que respondía. «No puedes llamarme aquí», dijo en un susurro. Hubo una pausa, luego otro susurro. «No, no esta noche. Mañana». Un golpe sordo y el archivo terminó. Apagué la pantalla de inmediato y me quité los auriculares. Mis manos estaban frías, mi respiración agitada. Lo que había encontrado no tenía sentido, pero una cosa era segura: mi padre escondía algo. Y fuera lo que fuera, yo estaba cada vez más cerca de descubrirlo. Las palabras de mi padre seguían resonando en mi cabeza, aquel susurro tenso, la manera en que evitaba hablar demasiado, la urgencia en su voz cuando fijaba una fecha para un encuentro que no debía ocurrir esa noche. No sabía qué significaba, pero sabía que significaba algo. No podía seguir guardando esto dentro de mí, necesitaba decirlo en voz alta, compartirlo con alguien que no estuviera involucrado en todo este enredo de silencios y medias verdades. Así que le escribí un mensaje. No tardó en responder. Acordamos vernos en el mismo parque donde solíamos encontrarnos años atrás, un lugar tranquilo donde la gente pasaba sin prestar atención a los demás. Caminé con la mente revuelta, repasando cada posibilidad, intentando no saltar a conclusiones precipitadas. Cuando llegué, él ya estaba ahí, apoyado en la barandilla de madera que daba a un pequeño lago artificial. Me miró con esa expresión fácil, relajada, como si no estuviera preocupado por nada en el mundo,
pero en cuanto me acerqué, frunció el ceño al notar mi cara de pocos amigos. Le conté todo. Desde la actitud extraña de mi padre, la llamada que escuché aquella noche, el archivo de audio en la memoria USB, la manera en que mi madre parecía saber más de lo que decía. No me interrumpió, solo escuchó, asintiendo de vez en cuando, como si estuviera ordenando la información en su cabeza. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego suspiró. No te adelantes, me dijo, quizá no es lo que piensas. Sentí una punzada de frustración, porque no quería que me dijera que estaba exagerando, pero él no parecía dudar de mí, solo quería que no hiciera suposiciones sin pruebas. Podría ser cualquier cosa, continuó, un asunto de trabajo, un problema que no quiere contarte, algo que no tiene nada que ver con lo que estás imaginando. La calma con la que hablaba, la manera en que intentaba bajar la intensidad de mi ansiedad, me hizo darme cuenta de lo acelerada que estaba. Me había metido en este laberinto de dudas y miedos, y estaba arrastrándolo a él conmigo. Tal vez tienes razón, murmuré, aunque en el fondo no lo creía del todo. Me miró con esa sonrisa medio torcida que solía poner cuando intentaba tranquilizarme y se acercó un poco más, como si el simple hecho de estar cerca pudiera hacerme sentir mejor. Lo siguiente pasó sin pensarlo. Fue un segundo de silencio, un cruce de miradas, una conexión silenciosa que nos empujó al mismo punto. Su boca rozó la mía con suavidad, esta vez sin la sorpresa del primer beso, sin la duda del momento anterior, solo una certeza compartida. El sonido del teléfono me sacó del instante. Lo saqué del bolsillo con el corazón acelerado. En la pantalla, el nombre de mi madre brillaba con un tono insistente. Deslicé para contestar y antes de que pudiera decir nada, su voz llegó firme, urgente. Tienes que venir a casa. Ahora mismo. El tono no admitía preguntas, no dejaba espacio para explicaciones. Me separé de él con una disculpa apresurada y salí del parque con pasos rápidos, sintiendo el peso de la incertidumbre creciendo con cada metro que me acercaba a casa. Al entrar, la vi esperándome en la cocina, con los brazos cruzados y una mirada que me heló la sangre. Tienes que saber algo sobre tu padre, dijo, y supe que todo estaba a punto de cambiar. El ambiente en la cocina era denso, cargado de una tensión que parecía hundirse en cada rincón de la casa. Mi madre estaba de pie, con los brazos cruzados, los labios apretados en una línea tensa, como si estuviera debatiéndose entre hablar o callar. No apartaba la mirada de mí, como si estuviera evaluando cuánto estaba preparada para escuchar. Mi pulso seguía acelerado desde la llamada, mi mente aún atrapada entre lo que había descubierto y lo que estaba por venir. Finalmente, suspiró y empezó a hablar con una calma medida, como si cada palabra estuviera cuidadosamente seleccionada para evitar que explotara algo más grande. Lo que escuchaste, lo que has visto, sí, tu padre se ha estado viendo con esa mujer, pero no es lo que crees, dijo, y mis pensamientos se detuvieron un segundo antes de volver a girar con más fuerza. No entendía. No encajaba. No es una amante, continuó, es alguien que formó parte de su pasado, alguien que pensábamos que no volvería. Traté de asimilar la información, pero mi cabeza solo me repetía la imagen de mi padre en ese restaurante, la forma en que ocultaba el teléfono, la manera en que su voz cambiaba cuando hablaba con ella. Mi madre me observaba con paciencia, esperando a que mi mente alcanzara sus palabras. Era su colega, soltó al fin, una persona con la que trabajó hace muchos años y que desapareció de un día para otro. La incredulidad me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. ¿Por qué nunca mencionó nada? Solté, sintiendo como la presión en mi pecho se volvía más pesada. Ella bajó la mirada, como si estuviera preparándose para soltar algo aún peor. Porque tu padre no es exactamente el hombre que crees conocer, murmuró, y el piso bajo mis pies pareció tambalearse. Mi estómago se encogió con una sensación que nunca antes había experimentado. Era como si mi mundo, ese que siempre había dado por sentado, estuviera desmoronándose poco a poco, revelando algo que jamás había considerado. ¿Qué significa eso?, exigí, mi voz más alta de lo que pretendía. Mi madre tragó saliva y respiró profundo, como si estuviera decidiendo cuánto debía contarme realmente. Él hizo cosas en el pasado, cosas que no encajan con la persona que has conocido toda tu vida, dijo con un tono que me hizo sentir que la verdad estaba a punto de derrumbarse sobre mí. Antes de que pudiera seguir,
La puerta principal se abrió con un sonido seco, interrumpiendo el momento con una violencia inesperada. Mi corazón se detuvo un segundo antes de latir con más fuerza. Los pasos resonaron en el pasillo y mi padre apareció en el umbral de la cocina. Se quedó quieto, mirándonos con una expresión que no supe descifrar al instante. Sus ojos pasaron de mí a mi madre, notando la tensión en el aire, comprendiendo que algo se había dicho en su ausencia. No necesitó preguntar. Lo supo al instante. Mi madre mantuvo la mirada firme, como si ya no tuviera intención de retroceder. Yo, en cambio, sentí como el pánico se mezclaba con la necesidad de respuestas. No sabía qué era peor, lo que mi madre estaba a punto de revelar o la reacción de mi padre al darse cuenta de que su verdad estaba empezando a desmoronarse. El silencio en la cocina se hizo insoportable, como si el aire se volviera espeso y difícil de respirar. Mi padre no dijo nada. Nos miró a las dos, su mirada oscura y afilada, como si estuviera calculando cuánta información había salido de los labios de mi madre, cuánto de su verdad ya estaba fuera de su control. No intentó justificarse, no se apresuró a dar explicaciones, no levantó la voz ni hizo ningún gesto que delatara enojo o desesperación. Solo se quedó allí, en la puerta, con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada, como si contuviera algo que no quería soltar. Luego, sin previo aviso, se giró y salió de la casa. No preguntó si tenía permiso para irse, no prometió regresar. Simplemente se marchó. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un eco en mis oídos, como un golpe seco que sellaba algo irremediable. Mi madre suspiró con un cansancio que parecía haber acumulado durante años, como si en ese momento se rindiera ante una verdad que ya no podía seguir ocultando. Pero no dijo nada más. No intentó detenerlo. Y yo tampoco. Minutos después, cuando aún intentaba asimilar lo que acababa de pasar, el ruido de un motor interrumpió mis pensamientos. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana, apartando ligeramente la cortina para ver el exterior. Una sombra alargada se proyectaba sobre la acera, una figura femenina descendiendo de un coche negro que no reconocía. Mis músculos se tensaron sin razón aparente, una sensación de alerta se encendió en mi estómago. La mujer cerró la puerta del vehículo con calma, sin apuro, como si estuviera completamente segura de dónde estaba y por qué había venido. Mi madre también la vio. Lo supe por la forma en que su cuerpo se rigidizó al instante, por la manera en que apretó los labios en una línea fina, sin moverse ni un centímetro de su silla. No necesitaba preguntar quién era. Lo supe antes de que tocara el timbre. Cuando abrí la puerta, el aire frío de la noche se coló en la casa, pero no fue el clima lo que me hizo estremecer, sino la mirada de la mujer frente a mí. Su expresión era serena, pero había algo en sus ojos que me puso en guardia, una determinación que no dejaba espacio para dudas. No parecía enojada, no parecía sorprendida de verme allí, solo me observó con una tranquilidad calculada antes de hablar. No sabes la verdad, dijo, su voz firme pero sin agresividad. No cometas el error de juzgar sin entender. Sus palabras me atravesaron como un dardo. Mi pulso se aceleró. Por un segundo, consideré cerrarle la puerta en la cara, pero mi cuerpo no se movió. Había algo en su tono, en la seguridad con la que hablaba, que me ancló al suelo. Ella no esperaba que yo respondiera, no buscaba una discusión, no parecía venir con intenciones de provocar un enfrentamiento. Solo estaba ahí para decir lo que creía necesario. Y lo hizo. Las cosas no son como te las contaron, continuó, su mirada clavada en la mía. Y lo hizo. Las cosas no son como te las contaron, continuó, su mirada clavada en la mía, como si intentara que sus palabras quedaran grabadas en mi mente. Piensa bien antes de elegir en quién confiar. Mi garganta se secó. No podía saber a qué se refería, no podía entender qué estaba insinuando, pero la manera en que lo dijo, la forma en que me sostuvo la mirada, hizo que la incertidumbre se expandiera dentro de mí como un veneno lento. Ella esperó, como si me diera la oportunidad de responder, de hacer preguntas, de exigir respuestas. Pero no pude. No supe qué decir. Finalmente, esbozó una leve sonrisa, una que no llegó a sus ojos, y se dio media vuelta. Caminó de regreso a su coche con la misma tranquilidad con la que había llegado, sin prisa, sin dudar, sin mirar atrás. El motor se encendió y el coche desapareció en la calle oscura.
Me quedé en la puerta, sintiendo como el mundo a mi alrededor se volvía más inestable. No podía sacudirme la sensación de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. No sabía si debía confiar en mi madre, en mi padre o en esa mujer que acababa de advertirme que había una verdad más grande de la que podía imaginar. Pero si sabía una cosa, ya no había vuelta atrás. El peso de la advertencia de aquella mujer no se desvanecía de mi mente. Su voz, la forma en que sostuvo mi mirada, la seguridad con la que pronunció cada palabra, todo seguía latiendo dentro de mí como una verdad que aún no entendía del todo. No cometas el error de juzgar sin entender. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Qué era lo que no estaba viendo? ¿Por qué mi madre y esa mujer parecían contarme versiones completamente distintas de mi padre? Las dudas se convirtieron en ansiedad, la ansiedad en desconfianza, y antes de que pudiera detenerme, tomé una decisión que quizá no podría revertir. Iba a descubrir la verdad por mi cuenta. Esa noche, cuando mi padre salió sin decir una palabra, sin dar explicaciones, sin mirar atrás, sentí que no podía soportarlo más. Algo dentro de mí se rompió, como si la paciencia y la esperanza que aún me quedaban se hicieran trizas al mismo tiempo. Lo seguí. No pensé en las consecuencias, no pensé en lo que haría si lo que sospechaba resultaba cierto. Solo caminé unos minutos detrás de él, manteniendo la distancia, sintiendo como la adrenalina se mezclaba con el miedo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Subió a un taxi. Yo hice lo mismo con otro y pedí que lo siguiera. La ciudad pasaba a toda velocidad a través de la ventanilla, pero mis pensamientos iban aún más rápido. Los recuerdos de mi infancia, las palabras de mi madre, las noches en las que mi padre llegaba tarde con la misma expresión de cansancio y preocupación. Todo cobraba un nuevo sentido, uno que no quería aceptar. El taxi se detuvo frente a un hotel. Un sitio elegante, discreto, uno de esos lugares donde la privacidad es la prioridad. Se bajó sin apresurarse, sin mirar alrededor, con la confianza de quien ha estado en ese lugar antes. Esperé. Conté los segundos, las respiraciones, los latidos, y luego bajé. No pensé en qué diría si me atrapaban, no pensé en lo que haría si lo que temía era real. Entré al hotel con una determinación fría y letal, subí por las escaleras en lugar de usar el ascensor y llegué al pasillo donde él se había perdido de vista. No tuve que buscar demasiado. La puerta estaba apenas entreabierta, como si el destino me invitara a mirar dentro. Y ahí estaba él. De pie junto a la puerta, con una expresión tensa, como si estuviera a punto de hablar. Y junto a él, la mujer. La misma mujer del restaurante. La misma mujer de la advertencia. Antes de que pudiera reaccionar, ella se inclinó y lo besó. No fue un beso largo. No fue un beso apasionado. Pero fue suficiente. Suficiente para que el aire en mis pulmones desapareciera. Suficiente para que mi piel se helara. Suficiente para que algo dentro de mí se quebrara sin remedio. La puerta se abrió del todo y nuestros ojos se encontraron. El rostro de mi padre se transformó en un reflejo de sorpresa, culpa, desesperación. Abrió la boca, pero no lo dejé hablar. No quería escuchar excusas. No quería escuchar explicaciones. No quería escuchar absolutamente nada. Me di la vuelta y salí, dejando atrás lo poco que quedaba de la imagen que tenía de él. La puerta de casa se cerró detrás de mí con un golpe seco, pero el sonido no rompió el silencio que reinaba en el ambiente. El aire estaba pesado, cargado de una tensión que no necesitaba palabras para sentirse. Sabía que mi madre estaba despierta, que me estaba esperando, que mi ausencia había durado demasiado como para no levantar sospechas. Caminé con pasos mecánicos hacia la sala, con la mirada clavada en el suelo, con el peso de lo que acababa de ver todavía ardiendo en mi pecho. Cuando levanté la vista, ahí estaba ella, sentada en el sofá, con una expresión que no era de sorpresa, ni de enojo, ni de incredulidad. No había necesidad de explicaciones. Ella ya lo sabía. Me observó por un momento antes de suspirar, un suspiro profundo, lento, que parecía llevarse nación. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, murmuró, más para sí misma que para mí. Su tono no tenía rabia, no tenía dolor, solo un agotamiento infinito. Sentí una punzada de frustración atravesarme el cuerpo, una necesidad desesperada de sacudirla, de hacer que reaccionara, de hacer que se indignara,
que gritara, que hiciera cualquier cosa menos aceptarlo con esa tranquilidad enfermiza. ¿Por qué no dices nada?, solté con la voz temblorosa, sintiendo como la furia y la decepción se acumulaban en mi garganta. ¿Por qué actúas como si esto no significara nada? Mi madre se levantó con calma, cruzó los brazos sobre su pecho y me miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Porque no es lo que crees», respondió. La frase me hirvió la sangre. No quería escuchar justificaciones. No quería entender. Pero ella no me dio opción. «Esa mujer no es solo una antigua colega», continuó, su voz firme, segura, como si llevara años preparando esta conversación. «Ella salvó a tu padre hace mucho tiempo. Si hoy está aquí, es porque él siente que le debe algo». Mi respiración se volvió errática. La palabra salvar retumbó en mi mente como una campana hueca. No tenía sentido. No encajaba con lo que había visto, con lo que había escuchado, con lo que estaba viviendo. ¿Salvar de qué?, pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saber la respuesta. Mi madre desvió la mirada, y en ese instante supe que lo que estaba a punto de decir iba a cambiarlo todo. «De sí mismo», susurró. La frase cayó como un peso sobre mi pecho. No entendí. No quise entender. Mi cabeza empezó a girar en espirales de confusión, de rabia, de dolor. «Eso justifica lo que ha hecho», espeté, sintiendo como mi voz se quebraba. Mi madre me miró con cansancio, con esa expresión de alguien que ha peleado demasiadas batallas y ya no le quedan fuerzas para más. «Nada justifica nada», respondió. «Solo intento que entiendas que las cosas nunca son tan simples como parecen». Pero para mí sí lo eran. Había una verdad innegable, una que nadie podía maquillar con historias del pasado o con deudas emocionales. Mi padre me había mentido. Mi madre lo había permitido. Y la familia en la que alguna vez había creído ya no existía. Mi padre intentó hablar conmigo al día siguiente, como si unas pocas palabras pudieran arreglar todo lo que se había roto. Lo vi acercarse con el rostro cansado, con esa expresión de quien carga con más peso del que puede soportar, con la mirada suplicante de quien sabe que ha perdido algo irrecuperable. Quiso explicarse, decirme que las cosas no eran tan simples, que la vida a veces nos pone en caminos que no elegimos. Pero yo ya no quería escuchar. Su voz sonaba distante, como si llegara desde otro tiempo, desde otro mundo donde todavía podía creer en él. No tenía fuerzas para responder, ni para gritar, ni para llorar. Simplemente lo miré con la frialdad que antes no creía posible y negué con la cabeza. No había vuelta atrás. Mi madre tampoco intentó convencerme de lo contrario. La vi empacar sus cosas sin prisa, con la determinación de quien ha tomado una decisión definitiva. No hubo despedidas emocionales, ni abrazos, ni promesas de que todo estaría bien. Solo la certeza de que todo había terminado. Se fue sin mirar atrás, dejando un vacío que ya nadie intentaría llenar. La casa, que alguna vez había sido un refugio, se convirtió en un lugar lleno de sombras, de ecos de conversaciones que ya no significaban nada. No podía quedarme. No después de todo. Tomé la decisión en cuestión de horas. No había razón para posponer lo inevitable. Hice mi maleta con manos temblorosas, sin detenerme a pensar en qué dejaba atrás. No había nada que mereciera ser guardado. Ni fotos, ni recuerdos, ni fragmentos de una vida que ya no me pertenecía. Solo lo necesario, solo lo justo para empezar de nuevo. Reservé un boleto de tren con la misma frialdad con la que había negado las explicaciones de mi padre. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme. El andén estaba casi vacío cuando llegué. El viento soplaba con la indiferencia de siempre, arrastrando las hojas caídas a lo largo de las vías. Me senté en mi asiento junto a la ventana y dejé que la vista se perdiera en la estación, en las luces pálidas, en los rostros de extraños que no tenían idea de quién era ni de lo que había dejado atrás. El tren se puso en marcha con un leve estremecimiento y sentí como la distancia comenzaba a crecer entre mi pasado y mi futuro. Me apoyé en el cristal frío y observé cómo la ciudad se desdibujaba a medida que el tren avanzaba. No sentí tristeza. No sentí alivio. Solo un vacío insondable, una sensación de pérdida que no sabía si algún día desaparecería. Suspiré, cerré los ojos por un